Dios le bendiga. Estamos desde aquí, Avivamiento Efata, en Venezuela, Valencia. Vamos a ir a la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 30. Dice así: Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Esta palabra me la dio el Señor en un devocional y quiero ministrarla a la iglesia, a los hermanos que me escuchan, aún fuera del país. Muchos nos escuchan fuera del país. Y quiero ministrarla por partes. Por ejemplo, dice por la fe, ¿verdad? Y si hablamos de la fe, dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es como un proceso donde nosotros aprendemos a confiar en la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, la palabra también dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, lo voy a buscar aquí en mi Biblia. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces vemos que la fe, así como el oro que es probado por fuego, para sacarle todas las impurezas, el propósito de Dios al tratar contigo en momentos difíciles como estos, en momentos donde realmente hay que tener fe y confianza en Dios, esa misma fe que tú tienes en este momento va a ser probada. ¿Para qué? Para que no sea una fe fingida, sino una fe verdadera basada en los principios de Dios. Entonces, en esta palabra que está hablando de los muros de Jericó, dice, por la fe, o sea, creyendo en Dios, los muros cayeron. Y cuando se habla de muros, hablamos de quizás circunstancias en tu vida. Quizás hay muros en tu vida, quizás hay muros entre otras personas, quizás hay una circunstancia difícil que te ha costado enfrentar. Quizás hay algo en tu vida que te molesta, ¿ves? Que te causa aflicción. Pero la Biblia dice cómo hacer, porque siempre la Biblia te va a dar la respuesta a tu problema. Siempre la palabra de Dios tiene una respuesta. Hay una respuesta del cielo para ti. Hay algo que Dios te quiere decir en este momento. Y dice la palabra, porque la Biblia dice cómo, dice después de rodear los 7 días. ¿Cómo es esto? Cuando hay un problema, cuando hay una situación difícil, un muro que se levanta en tu vida, tienes que empezar a orar. Tienes que empezar a alabar a Dios. Tienes que empezar a adorar a Dios. Y quizás, fíjate, cuando la Biblia habla de 7 días, porque a lo mejor en el primer intento el muro no cae, porque la Biblia habla de un proceso que tenemos que vivir. Y quizás en el primer intento el muro no cae, pero se va debilitando. Y vamos viendo cómo Dios va dando la solución en la medida que oramos por algo. Porque creo que lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros, mis hermanos, es perseverancia. Y vemos en Lucas 18:1 que el Señor dice, habla sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando estás en un momento difícil, cuando estás en un momento de apremio, Dios te quiere enseñar perseverancia. Que tú seas una persona insistente, que no te des por vencido, que tú empieces a bregar en oración, a meterle rodillas al asunto hasta que veas la victoria. Hay ese mismo principio en Gálatas 6:9. Dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no desmayas. Entonces fíjate cómo dice, no te canses. Dios te quiere enseñar algo ahí, porque en medio de situación difícil, en medio de cosas que te hacen cansar, Dios te dice, no te canses, porque hay un tiempo donde vas a cosechar. Y también dice en Hebreos 12:1b,
que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa palabra, correr con paciencia, es perseverancia. Es la perseverancia que debes tener en el camino de Dios. De repente entonces nosotros queremos las cosas rápido, queremos que se nos den las cosas ya, pero hay un proceso. Hay un proceso que tenemos que vivir. Por ejemplo, la Biblia habla de la historia de Naamán, el sirio, que él era leproso. Y cuando sale el profeta Eliseo y le habla de parte de Dios, le dice que se bañe, se zambulla 7 veces en el Jordán. Y que cuando haga eso, se iba a sanar. Entonces dice la palabra que Naamán se fue enojado porque él quería que el profeta saliera y le orara y se sanara. Pero ese no era el proceso en que quería someterlo Dios, sino que Dios quería que él entendiera que Dios es el que tiene la fórmula de la sanidad. Y le dice, zambúllate 7 veces. Y en la primera vez que se zambulle, no consigue la sanidad. Es en la 7ª vez que se zambulle que él encuentra la sanidad de Dios por medio de la obediencia. Entonces, en este caso, de los muros de Jericó, la solución vino a rodear 7 días. Dice la palabra de Dios que fueron 13 vueltas que se dieron a esos muros. Y los muros medían 5 metros de alto y 3 metros de ancho. O sea, era una cuestión bien difícil, ¿verdad? Pero ahí en ese lugar había un hombre de fe que se llamaba Josué. Y Josué, ¿verdad?, que era un hombre que se formó al lado de Moisés. Y yo creo sinceramente que quizás Josué no, digo yo, o sea, yo pienso de esa manera. No es que lo dice la Biblia, que a lo mejor Josué no hablaba tanto con Moisés, sino que Josué veía a su mentor, a Moisés, subir al monte. Y veía que Moisés era un hombre de oración. Entonces Josué recibió esa escuela. Cuando Josué recibe el llamado de Dios para ser el sucesor de Moisés, porque sabemos que Moisés no entró a la tierra prometida, sino que el que iba a conquistar era Josué. Josué ya venía preparado. Y si usted lee en ciertas porciones del libro de Josué, va a ver que se levantaba muy de mañana. ¿Para qué se levantaba muy de mañana? Para buscar el rostro de Dios, para buscar la presencia de Dios. Y ahí en ese lugar, Dios le dio la estrategia, así como la tiene para ti. Yo no sé, en este momento es una situación difícil a nivel mundial, pero estoy seguro que los muros caen con una estrategia que Dios te dio. Estoy seguro que los muros caen cuando tú empiezas a rodear ese problema y a orar en el nombre de Cristo, porque en el nombre de Cristo se rompen las cadenas. Estoy seguro que la solución de tu vida está en la palabra de Dios, porque aquí están las promesas de vida eterna. Entonces este hombre, Josué, no era cualquier hombre, era un hombre de oración. Yo creo que ese muro que te está molestando es la oportunidad de Dios para que seas un hombre o una mujer de oración y que seas una persona insistente, perseverante, y dentro de ti se creen las vitaminas espirituales para que seas un hombre de Dios o una mujer de Dios valiente y esforzado. Cierro con esto, mis hermanos. Esta palabra que está en Lucas 1:37 dice así: porque nada hay imposible para Dios. Nada. Yo tengo escrito esto en mi agenda. Nada hay imposible para Dios. ¿Cuál es el muro? ¿Cuál es el problema? Yo te aseguro que va a caer en el nombre de Jesús. Yo te aseguro que en tu rodilla está la salida. Y en Génesis 18, versículo 14, dice la palabra de Dios, porque dice una pregunta: ¿habrá para Dios alguna cosa difícil? ¿Habrá para Dios alguna cosa difícil? Aquel que abrió el Mar Rojo, aquel que abrió el Jordán. Seguro que Dios tiene tu salida.
seguro que una puerta te está esperando de parte de Dios. Levántate en esta hora y créele al Señor y empieza a orar con insistencia, sabiendo que esa oración te va a preparar para que veas la victoria de Dios. Cierro con esto. Orando, el cielo se abrió. Amén. El cielo se va a abrir para ti. Así estemos en esta circunstancia difícil. Pero los que oran, se les abre el cielo. Dios te bendiga. Amén.